tal? Bienvenidos a un programa más de Room 12-2. Acompañándonos como siempre está Dulce María Guzmán. Hola, hola. Está el buen Arthur. Obi que no vi. Y pues bueno, sin más por el momento. Después de un comentario muy don por parte de Arthur. Perdónenme. Entremos directamente con el tema. Y bueno, este tema en particular tiene mucho que ver con una palabra, digámoslo, clave, que es propósito. Y dentro de ese propósito, pues vamos a analizar el cómo lo realizo, cómo lo hago, o qué herramienta ocupo, qué es lo que me ha dejado Dios para eso. Porque algo que quiero dejar en claro, o quiero que entendamos o que entiendas precisamente, es de que Dios no te ha salvado únicamente para librarte de la muerte y hasta ahí, ¿no? Ponerte guapo. Exacto, sino que realmente el plan de salvación que Dios ha hecho es con un propósito para tu vida. Y tú que estás escuchando esto, tú que estás aquí con nosotros compartiendo este momento, ten presente esa parte. Tienes un propósito. Y ahora, ahora sí ya directito y sin escalas. Hablemos de la gracia capacitadora para tu propósito, para ese propósito. Primero, hay que hablar a grandes rasgos de la gracia como tal. Y el primer punto sería la gracia que abre el camino. ¿El camino a qué? A la salvación. El camino hacia esa apertura para el propósito que Dios me ha dado. ¿Y por qué lo abrimos desde este punto? Pues para que dejemos en claro desde este momento que en todo momento, la gracia está presente en lo que es el plan de Dios para tu vida. Y para esto está Efesios 2, del versículo 8 al versículo 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, pero sí, no, ya, es decir. Es que ya fue mucha participación de mi parte. Sí, me enojó. No, ya, en serio. El punto de la gracia es importante porque es partir de. Todo el mundo oímos la palabra gracia en la iglesia, claro, un montón de veces. Es más, hora de que hayas gracia delante de la gente. O sea, es una palabra que usamos constantemente, pero queremos. Y que viene en la Biblia chorrocientas muchas veces. Y que básicamente es el evangelio que trajo el Señor Jesús. Y es entender qué es la gracia y cómo aplica en mi vida. Y lo primero de lo que queremos hablar para llegar al propósito es esto que nos leía Bedo, es entender que la gracia es la que nos trajo a salvación. El principio de tu vida como creyente inicia con la gracia. Dice, por la gracia eres salvo. O sea, la gracia es algo. Yo no tenía acceso a la salvación. Yo no tenía acceso a poder vivir siendo una hija de Dios nacida de nuevo, pero por la gracia del Señor, que me permitió a través de la fe ser salva, puedo disfrutar de la salvación que yo hoy vivo y que tendré, porque dice que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, yo disfruto de esa salvación y viviré en salvación porque Jesús lo compró para mí. Entonces, la gracia es la puerta de entrada para empezar a vivir tu vida de hijo de Dios. Fíjate, en nuestra iglesia hay un curso que se da, el cual regularmente anunciamos porque es un curso que nos ha bendecido y que ya les hemos mencionado en otros momentos, que se llama Identidad en Cristo. Y cuando tú hablas de la identidad en Cristo, nos explican cómo después de que tú recibiste al Señor Jesús, decía Bedo, no solo fue como te salvé y después te ve en el cielo, no. O sea, después de que tú recibiste al Señor Jesús, el Señor hace algo en ti. O sea, después de que por gracia tú fuiste salvo, tú recibes dos cosas. Lo primero es tu identidad. ¿Quién eres tú ahora? Ahora eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Ojo, a pesar de lo que hagas o no hagas, eres santo, eres justo y eres perfecto. Porque el Señor te apartó, por eso eres santo. Eres justo porque Jesús hizo el justo pago para que tú fueras justificado. 2 Corintios 5:21. Así es, y eres perfeccionado por el Señor. Entonces, no solo lo recibes y te ve en el cielo, te recibo y me das una identidad. Esta identidad tiene dos rubros. Lo primero es quién eres. Eres ese hijo de Dios nacido de nuevo, que necesitas empezar a verte como ese hijo. Y ojo, empezar a ver a los demás como esos hijos de Dios nacido de nuevo. Yo no puedo vivir mi vida de creyente asumiéndome como una hija de Dios nacida de nuevo y que cuando vea a Bedo diga, bueno, pero Bedo siempre hace lo mismo. ¿Sí me explico? Y lo siguiente, y es en el camino en el que queremos quedarnos, porque la gracia es muy amplia y el camino en el que queremos quedarnos es ¿para qué estoy aquí? Lo segundo que te da en tu
tu puerta de entrada al recibir la salvación es saber para qué te dejó el Señor en este mundo. Porque si lo piensas, de momento ves en la Biblia a Pablo diciendo, o sea, por mí yo ya me iría, ¿sabes? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Y dices, bueno, ¿por qué Pablo escribió por revelación del Señor la mayor parte del Nuevo Testamento? Y una de sus frases icónicas fue, pues para mí el vivir es Cristo, sí, y el morir para mí mejor. Y dices, bueno, porque si Pablo dice eso, en la Biblia habla de que el Señor me salvó y esta salvación me dio acceso a una identidad y a un propósito, ¿para qué rayos me dejó el Señor aquí? Si finalmente el morir es ganancia. ¿Sí ves al Sí, punto claro, al que sí, voy? sí, sí. Entonces, este segundo punto es como el Señor te da un propósito. Te da el propósito para que tú cumplas. Dice el Salmo 138:8. Está hablando el Señor, yo cumpliré el propósito en ti. Está hablando de el Señor mismo va a El cumplir Señor cumplirá su propósito en un mí. propósito en tu vida. Tú estás llamado a vivir el cumplimiento del propósito del Señor. Y hoy queremos enseñarte parte de la gracia, cómo se aplica para el cumplimiento de tu propósito. ¿No? Y entender que realmente creo que es lo que todos siempre estamos buscando en la culminación de nuestra vida. Es como, bueno, ¿no? O sea, ves las estatuas que se han hecho, los conmemorativos y todo, es como, porque hizo algo, ¿no? O sea, tuvo un propósito en su vida y no anduvo. Y eso es lo que todos buscamos, como el tener un propósito, el dejar una huella, el establecer algo. El ser reconocido. Vidas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿esto por qué? Pues porque es algo espiritual, es algo bíblico que el Señor nos puso, ¿no? La senda del justo iría como la luz de la aurora va en aumento, es decir, el buscar esa superación todos los días tiene que ver con algo espiritual que el Señor dejó establecido. Y uno de esos, o mejor dicho, lo que es el propósito que Dios tiene para con tu vida. Y aunque se centre específicamente en una cosa, vamos a ver que eso se puede llegar de distintas maneras, ¿no? Es decir, no tienes que dejar la escuela. Si el Señor te llama al ministerio completo, dale. No tienes que dejar tu trabajo a menos de que el Señor te llame. Me explico, no es como limitarnos a la iglesia, a la burbuja de la iglesia, decir, no, es que tienes que venir y aquí, no. Si Dios te llama, y yo creo que Dios ha llamado a muchos, pero tenemos testimonios, por ejemplo, de John G. Lake. Él fue uno de los grandes avivadores, ¿no? Que estuvo en la peste negra y hizo muchas cosas. Está muy padre pero parte de lo que él decía es que él fue llamado al ministerio de tiempo completo, pero él lo dejó hasta que el Señor le dijo, sí. ¿No? Sí, ese es un punto importante, porque regularmente cuando hablamos de nuestro propósito en el Señor, lo primero que piensas, dejo mi trabajo, dejo la escuela, dejo todo. Y si te das cuenta tu vida es un todo coherente en el Señor. Ajá. O sea, tú no puedes llevar una vida en donde dices, bueno, mi vida religiosa en la iglesia, mi vida como maestra y mi vida como esposa. No, tu vida es un todo coherente. Totalmente. Y cuando el Señor habla del cumplimiento de tu propósito, es como que vivas en la plenitud. Yo veo en la Biblia como el Señor le decía a David, le decía a Josué, tendrás éxito en todo lo que emprendas. El propósito de Josué era ir y hacer la chamba de liberar al pueblo de Dios. Sí. No, o sea, y el Señor le dice, todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas, vas a tener éxito. Es decir, todo el propósito que David tenía estaba destinado a vivirlo en éxito. Estaba destinado a cumplirlo. Y lo mismo pasa para ti y para mí. El Señor nos ha dado un propósito y eso entra en todos los rubros de tu vida. Quiero leerte algo de la historia de David, de cómo el Señor todo el tiempo le decía o le expresaba de que iba a tener bendición en todo lo que hacía. Y quiero decirte que eso es parte del llamado del Señor para tu vida y para la mía. El disfrutar, fíjate, en 1 Samuel 18 le dice, todo lo que Saúl le pedía a David que lo hiciera, él lo hacía con éxito. Quiero hablar de David. David tenía un propósito. Saúl, en ese momento David había venido a ponerse como bajo la autoridad de Saúl, y Saúl le daba tareas, es decir, le daba un propósito que tenía que cumplir. Y el Señor le decía, todo lo que él hacía tenía éxito. Luego, en el verso 14, dice, David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo más miedo. ¿Sabes? Cuando tus enemigos detectan que el Señor te ha dado un propósito, claro. Porque a Saúl le cayó el 20 de quién era. Saúl le cayó el 20 de quién era David. Le tuvo miedo de, este cuate sabe quién es. O sea, tiene y dice el siguiente versículo, pero todos en Israel y Judá amaban a David
porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Y me voy a brincar al verso 30. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito. Es decir, cada vez que le iba más mal, David solo tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Y quiero iniciar con esto porque Arthur decía, es que nuestro propósito siempre se centra en dejar huella, siempre se centra en identificar qué hiciste. Yo creo que si tú inicias sabiendo que el cumplimiento de tu propósito detona en una cosa, que el Señor te ha prometido tener éxito porque Él está contigo, entonces todo lo que vamos a hablar de la gracia para el cumplimiento de tu propósito va a embonar en que puedas disfrutar de ella. Ahora sí. Al ratito se los voy a leer, ya lo encontré. Gracias. Así que ya sigan ustedes. Ajá, porque ya me interrumpió y ya perdí la idea. Yo ya me retiro. Gracias, señor. Ya se va. Listo, con permiso. Dios les bendiga. Dale like y compartir. Se los voy a leer al ratito porque quiero que veamos. Porque a veces nos centramos en lo de la iglesia y todo, y el propósito va más allá de una instalación, va más allá de 4 paredes o 8, 10, 20 y 36 paredes, pero quiero dejar como al ratito porque vas a ver que Dios tiene un llamado especial para ti y necesitamos irlo desglosando, ¿no? Bueno, primero entender efectivamente, la salvación involucra el ponchipaquete de alegría y felicidad, pero también involucra que tienes que cumplir un propósito, un por qué estás aquí. Pero necesitas entender que ese propósito no viene de tu fuerza, no viene de, es que no, como que hoy no la armé, como que hoy no soy bueno, como que hoy no leí, no, espérate. Necesitas entender esta parte de la gracia. La gracia se divide en muchas vertientes, ¿no? Como la gracia salvadora, como la gracia que es el amor de Dios, te trate como si no existiera el pecado, pero hoy queremos centrarnos en la gracia capacitadora de Dios para hacer su voluntad, lo que a Él le agrada, y en medio de todo eso puede ser ahora sí que en tu escuela, en la casa, en el taller, en la oficina, en todo lugar donde vayas. Sí, que ¿no? Incluso antes presente, perdón, de entrar ya más a detalle ese punto, retomando el punto de David, es interesante en ese sentido porque a David ya se le había dado desde joven el propósito que tenía, ¿no? Que era el ser el nuevo rey, tal cual. Y vemos a un David que a esto ahorita voy a llegar a ese punto del por qué lo quiero retomar antes de entrar a esto. No ves a un David que diga ya me han dicho que voy a ser rey, pues quítate, Saúl, que ahí voy yo. No ves que agarre y luego ponga sus ojos en el cumplimiento de ese propósito. Y es importante en lo que estamos mencionando porque hay un punto en tu vida o en la vida del creyente en el que se te revela el propósito que tienes conforme a los dones, conforme a todo lo que Dios te ha dado, ¿no? Y un error, o no puedo decir tal vez un error, o algo como muy común, es caer en el exacto, en el de Dios me ha mandado a ministrar a las naciones, o no sé, algo así, y entonces ya te quieres ir luego, ¿no? En lugar de capacitarte. Exactamente, esa parte de que primeramente no depende de ti. Claro. O sea, Dios te ha dado un propósito, pero no porque te diga pues ya te di las llaves del changarro y tú te encargas. ¿No? Sino que te está diciendo yo te salvé por esto, pero también te estoy capacitando para que llegues a esto. Claro. Y eso entra la importancia de comprender que no se centra solo en el cumplimiento de ese propósito en el lugar en el que tal vez esté el deseo de tu corazón, en la iglesia o en tu casa o en donde estés posicionando esa parte, sino que involucra cada área de tu vida. Es que el Señor te lleva de gloria en gloria. Exacto. ¿Sabes? Y esa es la clave del vivir lo que tú estabas diciendo, el entender que cuando no depende de ti y que es un propósito que Dios te dio y que el cumplimiento pues no depende de tus fuerzas, pues te va a ir llevando a que cada paso que des te va a ir viviendo no solo de gloria en gloria, sino que te va a ir encaminando al cumplimiento de ese propósito. Y ahora sí entramos a qué es lo que qué es lo que Dios hace en mi vida, o qué es lo que Dios ha dejado, para que no dependa el cumplimiento de mi promesa y mis fuerzas. Y que a veces pareciera que el cumplimiento del propósito no llega, porque yo les leí aquí de David de cómo en el... hijos, ya me perdí. De cuando dice de que Saúl reconoció esto y le tuvo miedo. O sea, a David había sido llamado para ocupar el puesto de Saúl.
Es como le dicen a Arthur, Arthur, vas a ser el siguiente pastor. Bueno, Ricky, con permiso. ¿Sí me explico? Ese es el punto que quiero llegar. Sí. O sea, es Saúl, perdón, Saber David, identificar los tiempos. Claro, ese es el punto al que quiero llegar. David tenía un llamado, o sea, ya le habían dicho cuál era, y eso no lo llevó a ser desleal, eso no lo llevó a... En la Biblia, en lo que vas leyendo en Samuel, dice que Saúl empezó a seguir a David, y David tuvo al menos 2 ocasiones súper claras, sí. Una en las que había entrado a hacer el baño y le había cortado un trozo de su manto, y dice que aún le pesó en su corazón el haber cortado un trozo de su manto. Y luego otro momento en donde él agarra la lanza y la jarra de agua, dice la Biblia, que se sale y después le grita, ¿dónde está? ¿Sabes una cosa? Yo creo que este cuate David tenía muy claro, porque le dijeron claramente cuál era el propósito. Digo, lo fueron a buscar, ni siquiera lo habían tomado en cuenta. Literal, fue como... Sí. Y fue de, tú vas a hacer. Sin embargo, él estuvo sirviendo a Saúl un montón de tiempo. Y en ese servicio, con eso no te estoy diciendo que así va a ser el cumplimiento de tu propósito, pero en ese servicio pasó mucho más altibajos que constancias, en el sentido de todo el tiempo estaba siendo perseguido, todo el tiempo estaba siendo atacado. Y tú tienes que entender que tú y yo tenemos un propósito que el Señor prometió en el Salmo 138:8 que Él iba a cumplir, a pesar de lo que nosotros podamos ver que pasa alrededor. No me imagino cómo pudo haber sido para David el decir, no más, o sea, a mí me dijeron que yo iba a ser el rey. Y estoy metido en una cueva. Exacto, me está persiguiendo. Y quiero leerles el primera de Samuel 24:25, porque es un punto, si no estoy mal, es cuando pasa lo de la jarra, en donde se ve David y Saúl platican. Dice, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto que has sido increíblemente bondadoso conmigo. Hoy, cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, pero no lo hiciste. Verso 20. Ahora me doy cuenta de que ciertamente, o sea, el rey David le está diciendo a David, lo sabía. Ciertamente tú serás el rey, y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. O sea, él vivió todo este proceso desde el llamado hasta este momento. Y ojo, aquí no es cuando David ya toma posesión del cumplimiento, sino es entender que en todo este proceso el Señor está contigo, que en todo este proceso dice que David tenía éxito en todo porque el Señor estaba con él. En todo el proceso que tú llevas para el cumplimiento de tu propósito, a pesar de ti, el Señor va contigo y te lleva a cumplirlo. Por eso queremos, no sé si quieras decir algo o me pueda ir a Primera de Corintios 5:10. Ahorita. Porque ahora aguanta. Mantelo, espera. Es entender, fíjense, tenemos el ejemplo de David, podemos poner el de José, podemos poner el de Moisés, el de Jesús, Noé, el de Jesús mismo, y cada uno de esos, por eso espera un tantito, tiene algo en particular. Ninguno de ellos empezó como siendo ya ahora sí voy a hacer, y cada uno pasó momentos de tribulación, pero en medio de cada uno de ellos fueron fortalecidos, fueron capacitados y por lo tanto fueron enviados a hacer la voluntad. Ninguno de ellos sabía hacer lo que tenía que hacer. Salvo Jesús. ¿No? Bueno, sí. Pero buen punto. Pero Noé no sabía ni siquiera qué era la llover, lluvia. ¿no? Sí. Bueno, ni siquiera sabía bien qué estaba construyendo. No, o sea, semejante cosota que tenía que hacer, ¿no? Moisés se sentía incapaz con la parte de es que soy tartamudo. Yo siempre he dicho, sí, tartamudo, pero bien que te aventaste un buen hablando con el Señor, ¿no? Reclamándole, diciéndole. Y entonces él como, es que no puedo, mira, envía mejor a Aarón y aquí envía a otro, tal. Y tenemos a José que era como, él ni siquiera sabía que sus hermanos y su papá le estaban profetizando que él iba, él solo fue como, tuve un sueño, ¿no? Era como, y los otros interpretándoselo. Y en medio de todo eso, ni siquiera se acordaba, porque dice que hasta que estuvieron con sus hermanos, dice que recordó el sueño, hasta que sus hermanos se postraron. Es decir, él anduvo como... paseando, viviendo, haciendo, pues esta vez trabajo para aquí, para Potifar, pues ya me metieron en la cárcel y cosas así. Pero a lo que voy es, en medio de todo eso, la gracia, que ahora sí es la que les permitió cumplir el propósito más abundantemente de lo que ellos siquiera pudieron pensar. ¿Por qué? Porque ahora sí, dice Corintios
Queremos leerles 1 Corintios 15:10 en la versión Reina Valera, que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y lo primero que que cita es: por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú y yo somos hijos de Dios nacidos de nuevo por la gracia de Dios. Ese es el primer lugar, ese es el primer punto que el Señor te da para tener en claridad. Por la gracia de Dios eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Y esa gracia no es vano para contigo. Te empodera. O sea, has trabajado, es decir, el Señor ha estado contigo y te empodera para poder cumplir el propósito. Entonces la gracia es un poder que Dios me da para hacer su voluntad. Y esta gracia, dice, no es en vano, es decir, actúa. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque andes papaloteando como Josué en tu propósito, o sientas que tienes un déficit en cosas como Moisés, o con Noé que no tiene conocimiento de lo que está pasando a su alrededor, esta gracia va a actuar. ¿Por qué? Porque es el poder capacitador de Dios. Fíjense cómo dice Filipenses 2:13. Dice, Dios está obrando, gracias bonita. Dios está obrando entre ustedes, ¿sí? Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que Él le agrada y les da el poder de hacerlo. Es el famoso versículo que se lo leímos en la PDT, pero dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí te está diciendo que esta gracia, que este poder de Dios está actuando en ti y te da el deseo, la autoridad, porque eso significa un poder, ¿no? El poder es la autoridad, el poder de Dios te está dando esta autoridad para hacer las cosas que Dios mismo le agradan, ¿no? Jesús dijo en Juan 14:12, dice, bueno, estas cosas ustedes lo van a hacer y aún mayores hará aquel que cree, ¿no? Que Jesús es el Cristo. Entonces estás viendo todo este poder y esta autoridad que Dios te está dando, pero no es tú solo la recibes y la ocupas, la recibes y la ocupas. Sí. Tiene que ver con quién tú eres. Necesitas identificar que tú eres hijo de Dios, y una vez que identificas eso, entonces te empieza a empoderar para hacer las cosas que Jesús hizo, pero aún mayores. Entonces esto es lo que te va a dar la certeza y lo que te va a encaminar hacia tu propósito, el poder cumplirlo, el poder vivir de una forma diferente. Y ahora sí, es lo que les decía hace rato, puede ser en tu escuela, puede ser en tu trabajo, en tu familia, ¿no? Entonces, y siempre vas a encontrar la oportunidad para lograr hacerlo. Muchos de los grandes avivadores empezaron a predicar en sus familias, en sus colonias. No creas que los grandes avivamientos como la calle de Azusa fueron como, oh, sí, llegó y ya estaba todo preparado. Oh, no, espérate, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, a Billy Graham, que él comenzó, ni siquiera no tenía estudios, no tenía nada, pero ¿qué hizo Dios? Lo capacitó, le dio la autoridad y el poder. ¿Cómo? Haciendo pequeñas cosas. Empieza a subir pequeños escalones y empieza a ver cómo Dios empieza a predicarle al que está al lado de tu casa, ¿no? Tenemos muchos vecinos y muchos ni siquiera se conocen. Comienza a predicarle al que se sienta todos los días al lado de tu oficina, y Dios empezará. Y siempre Dios te va a dar la oportunidad, ¿no? Creo que esto que hablas me hace pensar en, no sé si es lo que quieres leer del libro de los generales, pero sí. Entender que aquí dice que la gracia, que Dios está obrando en nosotros y Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Él pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y recuerdo que tú nos leías alguna vez, no recuerdo la cita, que estaba buscando, que Él preparó las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Bueno. Es decir, el Señor ya preparó el cumplimiento de tu propósito. El Señor detona en mí el hacer lo que a Él le agrada. Pero todo lo que Él le agrada, el cumplimiento de tu propósito, no depende de lo que tú sabes hacer o no sabes hacer. Tiene todo que ver con en qué inviertes tu tiempo. No se crean, ahora que empezábamos con este proyecto de empezar a grabar, de empezar a hacer cosas, de momento creo que entraba en mi cabeza como qué tanto podíamos hacer para poder generar vistas, o para que fuera más atractivo, o para que lográramos el objetivo. Y un día, orando con Arthur, estábamos hablando sobre qué tenemos que hacer para este proyecto, porque para nosotros es algo que el Señor nos dijo que hiciera. Y Arthur me leía un fragmento del libro de los generales de Cristo, en donde habla de invertir el tiempo en lo que es importante. El cumplimiento de tu propósito tiene que ver con que empieces a invertir el tiempo en lo que es importante.
importante y no en lo que es urgente. Lo que es urgente se tiene que resolver, pero lo que es importante es invertir el tiempo con el Señor. Él dice que despierte en mí el deseo de hacer lo que Él le agrada. El deseo de hacer lo que Él le agrada no detona de que yo ya amanezca siendo una buena persona. El deseo de hacer lo que al Señor le agrada es empezar a conocerlo a partir de su palabra. ¿Cómo funciona la gracia en mí? Es a partir de que yo entienda que Él despierte en mí el deseo de hacer lo que le agrada cuando conozco lo que Él le agrada, ¿no? Y no sé si puedas leerme lo del... Estoy buscando. No, lo de los generales. Ya. Ya es el momento para que lo leas. ¿Ya? Ok. Fíjense, lo tengo aquí. Le tomé captura de pantalla. Y si lo puedes leer, ese de los generales de Dios es muy buenísimo. De verdad te va a ampliar el panorama. Aquí tengo dos, miren. Ok, dice... Les voy a leer las dos partes. La primera dice, algunas personas, está hablando aquí como lo que expresó John Hillick. Dice, algunas personas creen que si somos llamados al ministerio, debemos dejar nuestro trabajo secular inmediatamente. Pero tal como sucedió con Lake, no es así. Aprendió a estar en comunión con Dios desde su espíritu. Lake continuó avanzando hacia el tiempo perfecto para su ministerio. Lake aprendió temprano en su preparación para el ministerio que hay que ser antes de hacer. Es decir, por eso hablábamos de la identidad. Primero necesitas entender quién eres para poder sembrarlo en la vida de los demás, ¿no? O sea, cada uno de ellos tuvo que aprender primero quién era en autoridad, porque si te das cuenta en Éxodo, primero era Aarón y Moisés, Aarón y Moisés, Aarón y Moisés. Y después ya solo empezó a ser Moisés y Aarón, Moisés y Aarón, y al último solo Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito distinto para cada uno. Entonces dice... Una vez más, esperó los tiempos de Dios y eso fue muy importante. El llamado de Dios para nosotros fue establecido desde antes que naciéramos. A medida que crecemos en nuestra vida, se nos invita a tomar conocimiento de Él. Por el mero hecho de tomar conciencia, el llamado de Dios no significa que es el tiempo. Es decir, primero los identificas, eres llamado, ¿no? Dice, para que ese llamado se enlace aquí en la tierra. Ahora, debe llegar el tiempo señalado por Dios antes que pueda comenzar un ministerio de tiempo completo. Por eso no te desanimes durante tu tiempo de preparación y no compares tu llamado con los de los demás. Cada llamado tiene su propio tiempo y su plan. Tu fidelidad, esta es la parte que Dul me decía, tu fidelidad a la palabra de Dios, junto con una ferviente preparación espiritual, determinará el tiempo justo. Es decir, la intimidad que tú vas teniendo con Dios te va a ir alumbrando el camino, porque Dul nos ponía un ejemplo hace tiempo, ¿no? De que es como un carro que va avanzando en la noche. Tú no ves el final del camino, o muchas veces no ves ni tan adelante, sino que vas con el Señor y el Señor va alumbrando tu camino y te va diciendo por dónde andar, si girar a la izquierda, si girar a la derecha. Y voy a terminar repitiendo solo ese cachito. Dice, tu fidelidad a la palabra de Dios, o sea, tu comunión, es lo que te está diciendo, tu comunión con Dios, junto con una ferviente preparación espiritual. Es decir, si tienes que capacitarte. Si vas a predicar el evangelio, si vas a hablar de las buenas nuevas, necesitas conocerlas. Si alguien tiene un problema de salud, necesitas saber qué decirle de las buenas nuevas. Si alguien tiene un problema familiar en casa con papá o mamá, necesitas saber qué decirle. Entonces, esa ferviente preparación espiritual va a determinar el tiempo justo para que se cumpla. Sí, bueno. No, dale. Justo en esa parte creo que da en el clavo en el sentido de que hablamos. Son dos puntos aquí. Sí estamos hablando o dejando entender que lo que actúa en ti o lo que te lleva al cumplimiento de tu propósito es la misma gracia que obra en ti, que es la que permite que la voluntad de Dios se haga en tu vida, ¿no? Por lo tanto, pues no, como decíamos al inicio, no es que dependa de ti. Sin embargo, el que no dependa de ti no te exime de que no trabajes, no te esfuerces, ¿no? En el sentido de que no te capacites. Hablando precisamente de eso, reforzándolo, pues está el buen Josué 1:8. Sí, cómo no. Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no me voy a detener ahí, porque lo que quiero realzar después de eso es el versículo 9, porque dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vaya. Y lo interesante dentro de eso, porque quiero realzar el versículo 9, son en esos dos puntos en los que Dios
nos manda a hacer dentro del propósito, porque aquí está hablándole a Josué después de darle el propósito de guiar al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida, ¿no? De esforzarse y ser valiente. Y ahí entra como tal vez un pequeño choque en el sentido de lo que estamos hablando, de en qué me esfuerzo y en qué soy valiente, si me estás diciendo que no depende de mis propias fuerzas, ¿no? Entonces ahí entra bueno, ahorita creo que el punto de la ferviente preparación espiritual. Ajá, y pero la fidelidad, también hacia qué va dirigida ese esfuerzo. Dice 2 de Timoteo 2:1, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Dice la Reina Valera, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces toma otra vez poder o razón, porque está Josué 1:8 antes. Cuando entiendes que tu esfuerzo debe de ir dirigido hacia la misma gracia, ese poder que Dios te ha dado a ti para que la voluntad de Dios fluya en tu propósito, pues entonces le vas metiendo aquello que va alimentando o que te da el conocimiento de cómo utilizarlo, que es la misma palabra, porque Josué 1:8 mismo lo dice, medita en esta palabra para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito. ¿Qué encuentras en la palabra de Dios? Pues las bendiciones, la capacitación, las promesas, todo aquello que va a enriquecer y va a componer todo aquello que te lleve al cumplimiento del propósito. Y el segundo punto que habla el versículo 9 es la valentía. ¿Valentía en qué? Porque es lo interesante, ¿no? Porque ahorita solo hablamos del esfuerzo, hacia qué dedico mi esfuerzo, hacia dónde lo llevo. Sí, claro. Pero la valentía radica en el sentido de tener precisamente el posicionamiento, de tomar esas decisiones que van en contra de lo que tal vez el mundo quiera decirte que va a lo contrario al cumplimiento. Y lo vimos con Josué, lo vimos con David, lo vimos con el mismo Jesús. Situaciones en las que tal vez el mundo o la lógica del mundo te dictamina el no tomes esa decisión o no tomes ese camino porque va en contra de hacia donde tú quieres llegar, pero Dios pues te dice, toma la valentía y ve hacia ese camino porque yo te quiero llevar por ese camino. Sí, y fíjense, es importante diferenciar la valentía como del aventarte en valor de un paracaídas. Ajá, no, sí. O sea, no, son dos cosas muy diferentes. Pero es entender en medio de todo esto que la valentía es espiritual, no es algo carnal, no es alguna emoción, no es como, sí me voy a aventar y la adrenalina. No. La valentía proviene del conocer a Dios y saber quién eres y entonces lograr el propósito por el cual has sido enviado. Que ese propósito es el mismo para con todos, ¿no? En la Biblia dice en Marcos y en Mateo, dice ir y predicar el evangelio, ¿no? Predicar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, en Hechos 1:8, ¿no? Ir y a todo el lugar, predicar el evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es en sí el propósito, si lo pudiéramos resumir, pero se cumple en distintas maneras de nuestra vida, ¿no? Como les decíamos, bueno, puede ser, hace mucho conocí a un empresario que decía, bueno, Señor, yo solo sé hacer dinero, ¿no? Él decía, yo no sé predicar el evangelio, no, que bueno, curiosamente no estaba predicando el evangelio, pero él en su perspectiva era como, pues yo no sé predicar, yo solo solo sé hacer dinero. No, era un empresario y ha hecho orfanatorios, ha hecho escuelas, ha hecho iglesias, ha hecho un buen de cosas y a veces nos aferramos como en si voy a predicar y voy a estar en un púlpito, no voy a estar como pastor, como maestro y dando cursos, no, o sea, necesitas entender que hay más allá. Puede ser médico y predicar el evangelio en la medicina, no, puede ser un arquitecto y entonces orar, Señor, a ver, enséñame, ayúdame a estructurar y crear plataformas físicas, o puede ser algún programador y ver cosas y entender que el propósito de Dios es predicar el evangelio. Y no se limita a una sola púlpito, función. claro. Sino se extiende a todas las posibilidades que tú tienes de poder compartir el evangelio de Dios. O sea, y me encanta porque en lo que nos leía Arthur de los generales de Cristo, dice, el hecho de que tomes conciencia del llamado de Dios no significa que es tiempo de que ese llamado se cumpla. Y quiero decirte que el que apenas tomemos conciencia de cuál es el verdadero llamado del Señor, no significa que apenas va a empezar a cumplirse. Significa que tomamos conciencia de aquello a lo que el Señor Dios ya me llamó. ¿Te llamó? Sí. O sea, a lo mejor yo hasta este momento fui consciente de hacia dónde va mi ministerio, el cumplimiento del propósito de mi vida, ¿sabes? Sin embargo, el Señor ya me llamó y ya me preparó para esto. En Hebreos 6,
En Hebreos 6:9 dice: estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Ese es tu propósito. Yo estoy convencida que tú y yo fuimos llamados para cosas mejores, y que en medio del cumplimiento de esas cosas mejores que el Señor trae para mí, yo necesito, dice aquí, con una ferviente preparación espiritual. ¿Sabes una cosa? Cuando tú inviertes en la Biblia, en leer la palabra, se nota. Eso es innegable, ¿sabes? O sea, yo creo que lo más infravalorado, por erróneo que parezca, dentro de la iglesia para el cumplimiento del propósito, no se determina con qué tanto te miras en la iglesia. Es decir, el cumplimiento del propósito en la vida de Arthur no se determina con qué tanto él es notado en la iglesia, con qué tanto él hace o no hace. Evidentemente puede hacer cosas en respuesta de eso. El cumplimiento del propósito en la vida de Arthur, de Bedo, de la mía y de la tuya, tiene que ver con que inviertas en lo que tienes que invertir. Esto que mencionaba Fer al respecto de Josué 1:8 es una realidad. ¿Cuál es tu constante entrenamiento? El leer la Biblia. Claro. El que tú seas consciente, el que tú estés convencido de que tú estás destinado para cosas mejores a las cuales tienes acceso cuando recibes la salvación. El que tú estés convencido de que aún el Señor te despierte en ti el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Eso es gracia en toda la extensión de la palabra, porque es querer hacer algo que tú no querías hacer, pero no es que el Señor te obligue, ándale, hazlo, sino Él despierta en ti un deseo de hacer lo que a Él le agrada, y te da no solo el deseo. Me encanta porque el Señor siempre te lleva a empoderarte, te da el poder para poder hacer lo que a Él le agrada, te da el poder para poder cumplir el propósito al cual Él te ha llamado, y necesitas estar pendiente de eso. En Isaías, no recuerdo ahorita el versículo que dice que detrás de ti, creo que es el 32, ahorita te lo busco. Es el 31 o 32. Ahora te lo busco. En lo que Arthur me lo busca, dice: detrás de ti oirás una voz que te dirá por qué camino andar. ¿Sabes cómo tú estás alerta y consciente de hacia dónde te quiere llevar el Señor? Cuando lees la Biblia. Es bien evidente cuando la lees. ¿Lo tienes, mi Arthur? Voy. Con calma, amigos. ¿No? Pero ahorita se los buscamos. Pero dice que tendrás a tu maestro, ¿no? Dice, aquí está, miren, este era 30. No era ni 31, este era 30. Dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo. Dice: a tu maestro nunca más te será quitado, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tu oído oirá en tus espaldas palabras que digan: este es el camino, anda por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzas a la mano izquierda. Sí, o sea, cuando dice detrás de ti oirás una voz, está hablando de la voz del Señor. Yo creo que esto que te digo de que es infravalorado el leer la palabra de Dios, porque pareciera que no se nota, ¿sabes? O sea, en un lugar en donde, tú piensas en la iglesia, en un lugar en donde alguien resalta porque aparece en todos lados, no está mal que sirvas, pero me refiero a lo que es realmente importante es cuando tú inviertes tu tiempo en leer la Biblia, cuando tú inviertes tu tiempo en entender la Biblia, en escucharla, o leerla incluso cuando no la entiendes, ¿sabes una cosa? Porque de momento te cae el 20 y es como: ah, sí es cierto, el Señor se refería a esto. Cuando tú entiendes que la Biblia es lo más importante, deja de ser relevante el qué tanto te noten en la iglesia y empieza a ser relevante qué tanto meditas en ella, porque entonces, ahora sí, el Señor te va a decir qué hacer. Claro. Con esto no te digo que no sirvas en la iglesia, solo que sirvas en donde el Señor te diga que sirvas, que hagas lo que el Señor te diga que hagas, que te capacites en lo que el Señor te diga que te capacites, porque Él despierta en ti el deseo de hacer lo que Él le agrada. Él te da el poder para hacerlo y entonces te permite cumplir su propósito. Fíjense, tenemos en la Biblia un ejemplo así súper impresionante, que es Daniel, la vida de Daniel, ¿no? Él buscaba la sabiduría, él oraba, y fíjate, bueno, primero te voy a leer Proverbios 4 y ahorita pues regreso a Daniel. Dice Proverbios 4: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcas cordura. Está hablando Dios como padre, te dice: escucha mis palabras, te van a dar cordura. En el 4 dice: Él me enseña y me dice: retén en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vas a vivir. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Fíjate, beneficios de la sabiduría empieza. Te va a guardar, si tú la amas, Él te va a conservar. La sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La comunión, la intimidad.
va a desatar tu propósito, porque si tú la engrandeces, ella te engrandecerá. Si tú la honras, ella te va a honrar cuando la hayas abrazado, te va a dar adorno de gracia a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Un ejemplo de esto lo tenemos ahora sí con Daniel, ¿no? Porque tú ves a Daniel que parece que lo llevan al exilio, o sea, lo llevan a Babilonia, está capturado y dices, bueno, pues aquí nos tocó, ni modo, ¿no? Y Daniel estaba como en un punto de su vida donde pues las murallas ya se habían derrumbado, toda la ciudad de Israel ya estaba y estaban siendo capturados, ¿no? Por Nabucodonosor. Y en medio de todo esto, él lo que hacía, dice que buscaba el conocimiento, buscaba. De hecho, cuando le vienen a ofrecer, dice que buscaron a los más sabios, se trajeron de todos lados, agarraron de los de Israel, y entonces él se abstiene de los alimentos que el rey le estaba dando, ¿no? Y él dice, no, danos aquí, porque él estaba buscando la palabra. La palabra en ese entonces les decía que no comieran ciertas cosas, que no tomaran ciertas cosas. Que se apartaran. Es decir, ocupó la sabiduría para que empezara su propósito a ser cumplido sin que él se diera cuenta que era para eso. Él solo dijo, no, la Biblia dice esto, yo lo voy a hacer. Y entonces vienen y resultó ser que se dieron cuenta que eran 10 veces más sabios que cualquier sabio. Y su propósito se empieza a despertar. Y el rey Nabucodonosor, lo empieza a llamar. Después se va con Nabucodonosor, pasa con su hijo. Y él vive 4 generaciones porque está Nabucodonosor, está su hijo de Nabucodonosor, que no me acuerdo cómo se llama, está Ciro y está Darío. O sea, pasan 4, ¿no? O sea, no quiero pensar, ¿todos se murieron? Pues yo creo que en el camino. Bueno, Nabucodonosor sé que sí. Igual su hijo igual que o sea, se murió. No, este cuate es súper longevo además. Sí. No, o sea, Ciro, pasó por los persas, pasó por los babilonios, y en medio de todo eso fue cumplido su propósito por buscar. Aún en medio de problemas se cumplió su propósito porque no lo dejó de buscar. Dice que cuando le pusieron las trampas de que nadie podía adorar a o buscar a otro que no sea a Nabucodonosor, dice que en ese momento lo que hizo él fue abrió sus ventanas como siempre y se puso a orar. Sí. Y eso es bien interesante porque en medio de la tribulación, en medio de la angustia, ¿qué sucedió? Él buscó y su propósito se cumplió. Ahora, este es un ejemplo de alguien que hizo lo que tenía que hacer, porque claro. La historia de Daniel es muy, muy padre, porque dices, nomás lo rescata, sí. Lo pone en un lugar de autoridad. Él vivió de una manera muy asombrosa el cumplimiento de su propósito, pero si te remites a esto, este cuate todo el tiempo hacía lo correcto. O sea, sí, claro. Quiero dejarlo muy en claro. Sí, ya vi le decían, sí, claro. Tienes que comer esto, él se remitió a la Biblia, no lo voy a comer, yo voy a comer esto y esto. Tienes que solo adorar a la imagen de tal persona, no, yo voy a adorar al Señor a pesar de lo que me digan. Es decir, Daniel tomó decisiones correctas. Claro. Pero ¿qué pasa si tú y yo estamos puestos en una situación en donde no hemos tomado decisiones correctas? ¿Qué pasa con el cumplimiento de tu propósito cuando las decisiones que has tomado, cuando las palabras que has dicho, cuando los lugares a donde vas, no sé, no son las decisiones correctas? Yo te quiero decir una cosa y aquí apelo a la gracia. Pedro. Tenemos a Pedro como ejemplo. Perdón, y yo, seguro. Pedro. O sea, Pedro mochaba orejas. Pedro negó a Jesús. Okay. O sea, tenemos el otro ejemplo. Y también, o sea, como a Pedro al final le dice que, o sea, él lo deja encargado de la iglesia y venía antes de decir, Pedro, ¿me amas? O sea, con Pedro la gracia fue bien bonita porque le dijo 3 veces, ¿me amas? Y todavía Pedro se ofende. Y Jesús estaba adelantando no, espérate, es que en un ratito vas a... Y de momento dices, Pedro, efectivamente, ya entendí tu punto. Cometió un chorro de errores en el camino. Sí. Intentó caminar sobre el agua, dejó de creer. que retó a Jesús, ¿no? Ajá, lo rescató. De momento, cuando estaba Jesús ahí, que se aparecieron Moisés y Elías, o sea, hacían cosas bárbaras, como fuera de lugar, ¿sabes? Y tú podrías pensar, bueno, pues ya se le acabó. Y en medio de eso, el Señor le da una tarea. Y con esto quiero remitirme a Isaías 35:8. Este es de los versículos que más paz me da, porque si pienso en la vida de Daniel, efectivamente, Daniel, como les decía, tomó decisiones correctas, hizo lo correcto, aún retó al sistema partiendo de lo que la Biblia le había dicho, y de alguna manera
era esperado. Se lo merecía, el ¿no? éxito, Como, ¿sabes? sí. Era esperado que aún el rey que lo tenía cautivo sufriera por él, era esperado que lo fueran a buscar, porque todo lo que vivía él era como un reflejo de todo lo que él estaba disfrutando de tomar las decisiones basadas en la palabra. Y yo estoy segura que tú y yo en muchos momentos o en muchas ocasiones hemos tomado decisiones de las que estoy completamente segura que después dices, no, ¿por qué hice esto? Lo hice? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Y pensamos, o yo lo he vivido, que cuando tomo malas decisiones o cuando hago algo incorrecto, pienso que eso daña el cumplimiento de lo que el Señor quiere hacer conmigo. O que Dios te dice, te desecha, ¿no? Como, Ajá, bueno, como, pues ya no lo armaste, ya la goma. No quisiste, no lo hiciste bien en su momento, ya ni modo. Y el versículo que les quiero leer es Isaías 35:8, que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y ese versículo me da mucha paz, claro. Mucha paz. No solo porque dice que aunque yo sea torpe no me voy a extraviar, sino porque dice que no pasará inmundo por él. O sea, eso quiere decir que yo ando por él, por lo que Jesús hizo por mí. Este versículo con el que iniciábamos de la salvación, este versículo en donde iniciábamos entendiendo que por la gracia del Señor soy salvo, me libera de decir, no va a pasar el mundo por él, yo paso por él. Claro. Yo soy esa hija de Dios salva, nacida de nuevo, que sí, efectivamente, la Biblia dice que yo no puedo decir que no peco, efectivamente voy a seguir pecando, efectivamente voy a tomar decisiones erróneas. Pero yo sí veo en la Biblia, porque hablábamos de David hace un momento, a un David que tenía todo el tiempo guerra y en medio de lo que iba a decidir, iba y consultaba al Señor. Dice que tenía que ir a atacar a unos en Keila y que fue y le preguntó, Señor, ¿tengo que ir? Sí. Después su pueblo le dijo, no, es que tenemos miedo, es que ¿por qué vamos a ir? Y él, en medio de la incertidumbre, no decidió, regresó. Señor, ¿tenemos que ir? Y el Señor le dijo, sí, yo te voy a dar la victoria. Y eso sí veo. Aun cuando somos torpes, aun cuando podemos tomar alguna decisión incorrecta, tú tienes que apelar a la gracia. La gracia en sus multifacetas que tiene para que nosotros la podamos entender. Dice que es un regalo inmerecido y hemos entendido a través de lo que hizo Jesús que es un regalo merecido que se vuelve merecido a través de Jesús. Cuando nosotros tenemos eso perfectamente claro, entonces podemos apelar a que por gracia soy lo que soy. Por eso Pablo, cuando decía al inicio en la Biblia, pero la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No es en vano que el Señor te ha salvado, a pesar de malas decisiones, a pesar de errores, a pesar de palabras que no teníamos que haber dicho. El Señor te dice que no te vas a extraviar. Por eso Él promete que Él es el que cumple el propósito en tu vida. Así que si tú estás seguro, porque esa es la promesa del Señor para tu vida, que tienes un propósito al cual has sido llamado, porque recuerda lo que hablábamos, cuando eres salvo, el Señor te da identidad y te da un propósito. No te ocupes por todo lo que no has hecho hasta este momento. Apela a la gracia, apela al Señor y pide que Él te ayude a poder entender que aún a pesar de ti mismo, el Señor no va a permitir que te extravíes, porque el encargado de cumplir el propósito en tu vida es Él. Sí, y bueno, justo por eso se empezaba con esa parte de por qué somos salvos, ¿no? Por gracia, para posicionarnos en qué es lo que somos. Y justamente hablando de eso, tengo dos versículos ya para como ir cerrando y para como rematar más que nada lo que hemos ido viendo. El primero, por ejemplo, tengo dos claros, Abraham y Moisés, ¿no? Hablando específicamente de ellos, Dios les da un propósito, pero se encuentran con dificultades dentro de ese propósito, ¿no? Por ejemplo, Abraham, que su propósito era, de inicio, su promesa, el ser padre de muchos. Pero te encuentras con que ya era viejo y su esposa estéril. Y después de eso Moisés, que lo manda a hablarle al faraón para liberar a todo el pueblo, tartamudo, ¿no? Me parece burla. Y en exilio, aparte, o sea, en exilio de Egipto, tenía que regresar porque tenía miedo de que lo matara, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso, es posicionarnos en que también nosotros dentro de nuestro llamado tenemos cosas que aparentemente van mermando la capacidad de poder cumplir ese propósito. Es por eso que hablábamos de la importancia de la gracia y remata con 2 de Corintios 12:9, que es cuando Pablo está hablando de ese aguijón que le está molestando, pues, atormentando, molestando y todo, y dice:
3 veces le he rogado al Señor para que me lo quitara, versículo 9, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dice el versículo 10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, cómo no. Y empiezas a ver y analizar el proceso que vivieron Moisés, que vivió Abraham, en el sentido de que poco a poco esas aparentes debilidades se transformaron en fortalezas. Por la gracia de Dios. Y a esto voy con Hebreos 6. Hebreos 6, pues puede ser desde el 9, pero yo me voy a remitir del 14 y 15. Está precisamente hablando de Abraham, cuando le hace la promesa a Dios a Abraham. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dentro de ese proceso, entonces hablamos con los ejemplos de 2 puntos importantes, o bueno, 3, el esfuerzo, la valentía y la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque tienes la certeza de que esa misma gracia que obra en ti te va a llevar al cumplimiento o a alcanzar esa promesa, sí, ese propósito. ¿Cómo? Pues perfeccionándose en las debilidades y en todo aquello que te va rodeando. Es que está bien padre porque dice, cuando eres débil, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí. ¿Te acuerdas lo que leemos de que el Señor mismo te empodera para el cumplimiento? Y me hace pensar, cuando soy torpe, entonces también soy lista, ¿sabes? Sí, exacto. O sea, y te das aún en cuenta ese que momento no tienes las de perder en ningún momento. Vives de gloria en gloria. Vas de gloria en gloria. Exacto. Y tu vida es esto que hablábamos, de este todo coherente en donde no solo es que te vaya bien en la iglesia, es que te va bien en la iglesia, es que prosperas en tu trabajo, es que vives de manera coherente en tu casa, es que vives de manera coherente con tus amigos y vives la plenitud de que Él despierte en ti para hacer lo que le agrada y te empodera para hacerlo y te da la certeza de que Él lo cumpla y que aun cuando cometes errores, o sea, yo lo pienso en mi vida de casada, aun cuando cometo errores, Él me capacita para vivir adecuadamente con Él. Entonces necesitas estar expectante a que el cumplimiento del propósito del Señor depende completamente de la gracia que abunda en nosotros para vivir la plenitud de Él. Así que con esto cerramos. Voy, perdónenme ya. Entonces, lo único que te estamos queriendo decir con esto último es, no es que te quedes y digas, bueno, pues ya la regué, total, Dios lo va a cumplir. No. Lo que estamos diciendo es que Dios te va a decir en qué estás faltando, Dios te va a decir en qué área estás batallando y te va a dar el poder para salir de ahí. Sí. Te va a dar la autoridad, te va a dar la sabiduría, la inteligencia, lo que sea que necesites para salir de ese lugar. No te estamos diciendo confórmate, bueno, pues total, si lo arruinas, pues no importa, Dios siempre lo va a arreglar. No. Estamos diciendo, ten la certeza de que si lo llegas a arruinar, Dios está contigo para sacarte de ahí. En Hebreos 13, 21 dice que Dios va a producir en ti mediante el poder de Jesucristo lo bueno que a Él le agrada, ¿no? Es la versión NTV. En 2 de Corintios 3, 4 al 6 dice que tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Es decir, podemos seguir diciéndote versículos, pero lo que necesitamos que entiendas es que el propósito que Dios tiene para tu vida, que tiene que ver con tu trabajo, tus áreas, todo tu alrededor, ¿no? Se cumple gracias al poder que Dios te da, gracias a su amor, gracias a lo que Él ya hizo en la cruz por ti, y tú necesitas conocerlo, creerlo y entonces cumplir por lo cual tú has sido llamado, porque el primer interesado en que lo cumplas es Dios mismo, y quien te va a capacitar pues es Dios mismo. Así que si te sientes incompetente, si te sientes perdido, si te sientes que no la armas, tranquilo, no eres el primero ni el último, ¿no? Pero sí tienes la certeza de que Dios lo prometió en su palabra y que lo va a cumplir. Así es. Así que anímate, sigue adelante y pues no olvides darle like, compartir. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Sí, cómo no.